a la perversión hasta un extremo de cada aspecto de la relación sexual. Y nosotros lo sabemos, es como un vicio o una droga. Ahora, vamos más lejos. ¿Por qué estamos todavía con esto? ¿Se trata de algo santo? ¿Por qué se trata de algo sagrado? Ahora vamos a dar 2 o 3 argumentos muy importantes aquí para cerrar este punto. Primero, porque siempre esta relación será realizada o llevada a cabo o celebrada, como sea, dentro del contexto de una relación especial. Nunca fuera de ese contexto. Y la relación conyugal es la señal o el símbolo de esa relación especial. Es por eso que el anuncio al principio, serán 2 en una sola carne, estaba señalando ese gran símbolo es, vuelvan a escuchar, el símbolo de esa relación especial, una relación de compromiso, de amor, de seguridad, de confianza, de aceptación. Y una cosa muy importante que vamos a analizar más adelante, ambos dicen, estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no estaban avergonzados, porque no hay nada de vergüenza y en la celebración legítima de esta relación especial. Esta relación que tiene además, vean cuán especial es, la potencial de procrear, la potencial de procreación. El gran misterio aquí, la unión de 2 almas y 2 cuerpos, producirá otra persona, potencialmente. Y por lo tanto, esta relación no es pecaminosa. Honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal. Hebreos 13:4, ¿no? Pero el primer punto siempre se realiza en el contexto de esta relación especial. Y segundo, siempre están involucrados una serie de símbolos o un gran simbolismo. La relación conyugal física, estamos diciendo, ya sabemos, el sexo, es el gran símbolo. Y vean ahora las cosas, esta lista es espantosa. Primero, el gran símbolo en ambos testamentos de fidelidad o infidelidad a Dios. El gran símbolo en ambos testamentos de adulterio espiritual, ¿sí? O de idolatría espiritual en ambos testamentos. Este es el gran símbolo. Israel, la mujer infiel. Israel, la mujer, la ramera infiel. Israel, la mujer prostituta. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, y la idea no cambia en el Nuevo Testamento. Esta relación legítimamente realizada pone de manifiesto la infidelidad, el adulterio espiritual, la idolatría espiritual, o sea, el pecado en el cual están involucrados todas las personas que practican el sexo fuera del matrimonio. Es un gran símbolo. De igual manera como la circuncisión en el Antiguo Testamento tenía un gran simbolismo en relación con algo parecido a esto, entre otras cosas. Segundo es el gran símbolo, ya lo sabemos, o sea, es el gran símbolo de infidelidad o de fidelidad, primero. Segundo, el gran símbolo, escuchen bien, de la unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Volvemos a este gran misterio, dice Pablo en Efesios. La iglesia, escuchen el misterio, es la esposa de Cristo y la madre de sus hijos. La unión íntima entre Cristo y su iglesia procura, es el medio de procreación. Hasta Pablo hablaba de dolores de parto en su iglesia para dar vida espiritual a otras personas. Vean cuán grande es el simbolismo en esto. La unión íntima entre Cristo y su iglesia, la madre de sus hijos. La unión íntima de comunión espiritual entre Cristo y los creyentes produce nueva vida espiritual para otras personas. Procreación espiritual
para decirlo así, el gran símbolo. En este acto hay un simbolismo tremendo. Vean, en tercer lugar, el símbolo de unión espiritual. Escuchen bien, de unión espiritual entre Cristo, unión espiritual entre Cristo y la persona. Y esta unión entre Cristo y esa persona, no la iglesia en su conjunto o muchos creyentes, Cristo y X creyente, produce el nacimiento nuevo y vida espiritual nueva en esa persona, en ese individuo. El sexo es sagrado, es santo. Y en cuarto lugar, el gran símbolo, escuchen, que Dios utiliza, que Cristo mismo utilizó cerrando su discurso en el Sermón sobre el Monte, el gran símbolo para indicar a los inconversos que nunca fueron conocidos por Dios. En Mateo 7:23, nunca os he conocido. Y la palabra se utiliza en ambos testamentos como una referencia indirecta al sexo. Adán conoció a Eva, fulano conoció a su mujer. Conocer, el símbolo de la relación física, se convierte en el gran símbolo. En el día de juicio, Dios va a decir a los inconversos, nunca nos conocimos, nunca existió una relación de comunión íntima entre nosotros. Ustedes nunca entraron a esa relación conmigo, ni viceversa. El gran símbolo fuera y dentro del matrimonio. El sexo es el gran símbolo que representa a todos aquellos que no fueron conocidos por Dios, que nunca existieron o nunca entraron a esa relación íntima de aceptación, perdón, adopción y lo que es matrimonio espiritual con Dios. Cantares celebra a lo largo de sus argumentos el simbolismo de esa relación. En el Antiguo Testamento es tremendo el argumento. En quinto lugar, es el símbolo de comunión entre Cristo y los suyos, celebrando fidelidad, pureza y compañerismo. Es el gran símbolo. La figura de unas bodas del Cordero y la idea de presentársela a su iglesia sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, y de pasar de las bodas a otras actividades sin meternos en la forma exacta en donde van a ocurrir estas cosas, pero el símbolo apunta hacia una relación eterna de comunión, fidelidad, compañerismo con Cristo. Estaremos los creyentes exaltados, elevados al lugar más alto en el universo, entre todos los seres inteligentes que habitan el universo. La esposa, la novia de Cristo, será elevada a un puesto como para disfrutar eternamente esa comunión íntima de fidelidad, amor y pureza con Él. Y sexto, vean, este símbolo es la manifestación aquí en esta vida. La manifestación más alta en este mundo debería de ser de amor, de aceptación, entre seres humanos, entre dos personas, y que misteriosamente produce placer y gran gozo. Estas parejas que por X motivo no reciben placer ni gozo, yo no sé qué es lo que anda mal con esas parejas, no lo entiendo. O sea, a menos que sea algo físico lo que obstaculiza el disfrute de esa relación, deberían de recibir placer y gozo. Están celebrando el amor en su manifestación más alta. Yo no estoy diciendo que sexo es la manifestación más alta del amor, eso no lo estoy diciendo, es la celebración
del amor más alto que existe entre los seres humanos. Y séptimo, esta relación conyugal, por lo tanto, es algo sagrado y santo, apartado por Dios, diseñado a jugar estos papeles importantes en el matrimonio, no solamente el instrumento para la procreación, sino el instrumento o medio divino para celebrar la unidad, para celebrar el amor, para celebrar el compromiso, escuchen ahora, que tenemos el uno con el otro y con Dios en este triángulo, para celebrar todo esto. Y hay que pensar cuidadosamente en estos argumentos, merecen más atención de lo que el tiempo nos permite ocupar el día de hoy, porque si fuéramos a analizar cuidadosamente el simbolismo y los propósitos divinos en todo esto, transformaríamos nuestra manera de pensar acerca de lo que es para muchas parejas un punto crucial de conflictos y nada más. Ahora, dejemos el tema, aunque algunos de ustedes quisieran escuchar más, ya lo veo, ansiosos para entender más. Hay que esforzarnos para entender lo poco que hemos dicho aquí. El segundo punto en relación con conflictos en el matrimonio, lo del dinero. Ya pasamos del sexo al dinero, ¿no? Ya este es el segundo punto crucial. Del sexo al dinero, vamos, en un orden correctamente planeado aquí. Y el dinero puede causar, ya lo sabemos, muchísimos conflictos en el matrimonio. Y veamos ahora por qué. Primero, porque pueden existir diferencias de opinión respecto al uso del dinero, respecto a los gastos, respecto a lo que vamos a hacer con el dinero, o sea, respecto a las prioridades en los gastos, respecto a las necesidades en el hogar, respecto a las ofrendas en la iglesia o respecto al trabajo del marido o diferentes opiniones respecto a las deudas. Y el argumento aquí, no vamos a tardar para analizarlo, es muy sencillo. La única solución para todos los conflictos en relación con el dinero en el matrimonio es lo siguiente. Debemos esforzarnos para comprender los principios bíblicos que gobiernan el uso del dinero, primero. Segundo, debemos esforzarnos para poner en práctica estos principios. Y tercero, debemos contentarnos con haberlo hecho así, dejando todo lo demás en las manos de Dios. Vuelvan a escuchar. Primero hay que comprender los principios bíblicos que gobiernan el uso del dinero. Segundo, hay que esforzarnos para ponerlos en práctica, estos principios. Y tercero, aprender el contentamiento. ¿Cuáles son los principios? Simplemente los menciono, el tiempo no nos permite decir más. Si alguien quiere saber más, tenemos una serie de estudios sobre este tema y a lo mejor hablaremos de esto próximamente en la misión en Tlalpan. Vean, primero, la Biblia dice que hay cosas más importantes que el dinero, que el dinero jamás debería dominar nuestras vidas, ya sea su falta o su abundancia, es cosa de menos. Desde una perspectiva bíblica hay cosas más importantes. Segundo, Dios es el único que puede darnos la capacidad de ganar dinero. Y cuando nos preguntamos cómo, y la respuesta es trabajando, no ganando la lotería, no haciendo tonterías. Dios nos da la capacidad de ganar dinero trabajando. Tercero, la codicia, la preocupación y los pleitos acerca de las cosas materiales son graves pecados. Vuelvan a escuchar. La codicia, los pleitos y los conflictos, incluso la pura preocupación por el dinero. Todas estas cosas son pecados. Cuarto, todo lo que somos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios, nos lo ha prestado, somos mayordomos, administradores en el mejor de los casos, y hay reglas acerca de cómo hemos de administrar todo esto. Quinto, la responsabilidad y el privilegio de devolverle a Dios una parte de lo que Él nos ha prestado es, escuchen lo que voy a decir, esencial para que seamos honestos con Dios, ¿sí? Sin discutirlo. El privilegio de dar,
de devolverle a Dios. Ustedes saben que en nuestras iglesias y misiones en este país ni siquiera recogemos una ofrenda pública. Marcos se queda ahí con una pistola agarrando a las personas. No, ¿ustedes han escuchado una sola palabra acerca de que queremos dinero de alguien? Nunca. Pero eso no cambia la responsabilidad y el privilegio que tenemos de ofrendar para la obra de Dios. Sexto, debemos planificar con un presupuesto el uso de nuestros recursos. ¿Cómo vamos a gastar el dinero? Yo podría, créanme, en todas las iglesias pobres en este país, y la mayor parte de las iglesias que predican la verdad son pobres, hay personas que siempre cuando se atreven los gringos a hablar de dinero, o hablar de presupuestos, o hablar de recursos, o hablar de cómo vamos a gastar el dinero, piensan que estamos importando todas las ideas culturales norteamericanas acerca de cómo hemos de planificar el uso de nuestros recursos. Pero escuchen lo que voy a decir. Los problemas económicos en la mayor parte de los casos en este país y en las iglesias en este país no tienen nada que ver con la falta de dinero, más bien con la mala administración del dinero. Y si tú tienes a un chamaquito y le estás dando tanto y lo está malgastando sus gastos para la semana, al tercer día quiere más dinero para sus pasajes o para su comida o X, y tú le diste lo suficiente para toda la semana, tú vas a preguntar a ese chamaco cómo administró su dinero, y si no te puede decir, no le vas a dar más. Se trata de mala administración, no de falta de dinero. Y Dios simplemente es suficientemente sabio para no dar más a las personas que terminan mal administrando su dinero. Así de sencillo. Séptimo, estamos obligados a vivir dentro de los límites establecidos por nuestros ingresos, no contratando deudas que no podemos pagar. Y el problema eterno de algunas personas que nosotros conocemos, es precisamente el hecho de que no quieren vivir dentro de los límites establecidos por sus ingresos. Romanos 13 lo dice en una forma tan clara que jamás hemos de contratar deudas que no podemos pagar. Pero el punto es sencillo. Todo lo relacionado con el dinero, su abundancia o escasez, tiene un remedio, pero el remedio es igual a lo que ya hemos escuchado. Hay que poner en práctica los principios bíblicos, punto. Hay que obedecer la palabra de Dios, punto. Y misteriosamente, todos aquellos creyentes que obedecen la palabra de Dios en relación con la relación sexual, en relación con el uso de su dinero, descubren no en forma mágica como de la noche a la mañana, pero a su tiempo Dios interviene y soluciona todo lo demás. Ahora, la tercera cosa en la lista de conflictos, ya lo hemos mencionado, es la interferencia de parte de los suegros o los parientes políticos. La interferencia de parte de los parientes políticos. ¿Qué es esto? La manipulación o la interferencia puede tomar muchas formas, pero siempre ocasionará problemas. Siempre causará conflictos. Por ejemplo, escuchen bien, cuando el padre de la esposa trata de asumir cierta autoridad en la casa de su yerno, cuidado. ¿Me escucharon? Cuando el padre de la esposa trata de asumir cierto dominio o autoridad en la casa de su yerno, cuidado. O cuando la madre del esposo anda criticando constantemente la forma en que su nuera se ocupa de la casa. Cuidado, mucho cuidado. ¿Escucharon? Es la madre del esposo que anda criticando a la nuera, ¿sí? De cómo se ocupa de la casa. Tiene muchas, esta mujer criticona normalmente tiene muchas cosas que decir en la forma
de una crítica severa en contra de ella. Escuchen los puntos. Hay algunos padres para quienes ninguna mujer es digna de su hijo. De la misma manera que hay algunos padres, vean, para quienes ningún hombre jamás será digno de su hija. Caramba. ¿No hemos conocido estos casos? Hay algunos abuelos que tratan de echar por tierra la disciplina de los padres sobre sus hijos. Escuchen lo que estamos diciendo. Esta lista de parientes políticos se engrandece. Hay algunos hermanos y algunas hermanas que siempre hacen estas visitas muy prolongadas, ¿sí? Y esperan que sean servidos o servidas como reyes en la casa, ¿no?, de su hermano o su hermana de sangre. Hay algunos familiares, miembros de la familia política X, que siempre piden dinero prestado, pero nunca lo regresan. Escuchen los argumentos. Hay algunos padres o suegros que constantemente quieren crear una situación de lealtades divididas. ¿Entienden la idea? Quieren forzar a la hija o quieren forzar al hijo para que escoja entre los padres y la pareja, entre los padres y el cónyuge. ¿Saben cuánta paciencia yo tengo para esos padres o suegros? Ya me escucharon. Cero, ¿sí? A veces tratan de crear una situación de competencia a nivel socioeconómico o en otras formas. O a veces llegan al extremo de amenazar, ¿sí?, de amenazar a la pareja. Ya no van a contar con nuestro apoyo porque no nos hicieron caso. O quieren obligar a una parte a defender a su pareja, arriesgando al defender a su pareja el amor de sus padres. Hay que tener mucho cuidado en todo esto. Mucho cuidado con la ayuda económica de parte de los padres. Si ustedes, hemos ido rápidamente el día de hoy, no hemos citado constantemente los textos, pero si quieren saber cuál es la base bíblica para este punto, por eso se acercará el hombre a su mujer, se allegará a su mujer, pero ¿qué dice antes? Dejará a su padre y a su madre. Dejará a su padre y a su madre. ¿Qué es esto? Desde hace años yo decía, en este país, esto quiere decir que no vas a vivir en la casa con mamá y papá, ni siquiera en la misma calle, ni siquiera en la misma colonia. Que te vayas lo más lejos posible. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No estoy bromeando. Que te vayas lo más lejos posible. ¿Para qué? Algunos de ustedes, sus hijos ya se fueron a otro país. No estoy hablando de ustedes, por favor, no lo tomen mal. Yo entiendo, varios de ustedes, y eso yo lo entiendo, no tiene nada que ver con este tema. Pero no sería tan malo para algunos que se fueran a otro país. ¿Pero por qué? Incluso yo he dado gracias a Dios, mi esposa lo sabe. ¿Cuántas veces le hemos dado gracias a Dios que mi mamá está lejos? Y que su mamá también está lejos. Lejos de aquí. Y tenemos la gran bendición de vernos una vez por año. Nada más. Incluso no vino de visita este año mi mamá. Quiero mucho a mi mamá. Pero no quiero problemas. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que está metido de por medio en todo esto? El reconocimiento de lo que ya hemos escuchado. El matrimonio es la formación de una unidad nueva. Dejará al hombre a su padre, a su madre. Y esto quiere decir que hay que dejar a los padres
vean, en varios sentidos. Esta unidad nueva significa que hay que dejar a nuestros padres en cuanto a la autoridad que tenían anteriormente sobre nosotros, ya no la tienen. Que hay que dejar a nuestros padres, ¿en cuál sentido? En sentido de no depender emocionalmente de ellos. Estos casos cuando pelearon y se fue con su mamá. Y a veces es el hombre el que va con su mamá. Pelearon. Es raro escuchar que la muchacha se fue con su papá. Misteriosamente, él y ella, ambos son capaces de regresarse a la casa de mamá. ¿Qué es eso? Que nunca han dejado de depender emocionalmente de sus padres o de su madre, como sea. Pero esta unidad nueva nos obliga a dejar emocionalmente. No vamos a dejar de amar jamás a nuestros padres. Pero esa dependencia emocional, sí, la vamos a dejar. Y, fíjense bien, ni los suegros, ni tampoco los padres tienen el derecho de dominar, interferir o controlar la vida de la nueva familia. Y si no quieren entenderlo, si quieren causar conflictos de lealtad, deberían de entender que se están metiendo con Dios. No simplemente con la pareja, sino con Dios. Están violando las reglas claramente establecidas por Dios. Y esto es tan fácil de entender, escuchen, ¿por qué? No es posible someternos a nuestros papás, a nuestros padres, a nuestros suegros y a nuestra pareja a la vez, a nuestro cónyuge a la vez. Eso no es posible. Y Dios dice que debemos someternos mutuamente a nuestro cónyuge, no a nuestros padres. Punto. Se acabó. Y en el caso de padres cristianos, esto no es tan difícil de aclarar. Ellos pueden leer la palabra de Dios igual como nosotros, y si son padres verdaderamente cristianos, no van a querer hacer todo esto. Pero en cuanto a los padres inconversos, esto puede ser un grave problema y por lo tanto hay que marcar las líneas y hacerles ver hasta aquí con la disciplina de nuestros hijos, hasta aquí con sugerencias y consejos, ¿no? Y hay ocasiones cuando yo hablo a mis papás y les pregunto un consejo acerca especialmente de cosas económicas, no para pedirles dinero, no, pero porque ellos tienen mucha experiencia y saben mejor que yo cómo pueden terminar mal cosas así. Inversiones y viceversa. A mí me han hablado muchas veces, yo les he tenido que decir, no sé, no me pregunten a mí, por favor. Yo soy un ignorante, tonto, necio sobre esas cosas y no les quiero mal aconsejar. Esas cosas son muy saludables. Pero eso es una cosa, interferir, manipular y controlar, eso es otra cosa. Y podemos echar a perder de por vida la relación entre nosotros y nuestros padres, a menos que actuemos sabiamente en esto. Ahora, la última cosa en la lista aquí es lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta. Escuchen con mucha atención este punto. No vamos a hablar de lo de los hijos, lo vamos a mencionar en un punto más adelante. Pero el punto aquí es crucial. Otro punto de conflicto son estas expectativas no realistas o expectaciones falsas o conceptos erróneos, todas estas palabras. ¿De qué? De los papeles que nos tocan desempeñar. ¿Cuáles son estas expectativas en una pareja? ¿Qué es lo que yo espero de ella? ¿Qué es lo que ella espera de mí? Viceversa, ¿no? Ven con mucha atención. Muchas parejas se casan con la esperanza o la expectativa de repetir lo que ya vieron en sus padres. Pero eso sería como si tu madre se casara con el papá de tu cónyuge. Caramba, tu mamá casándose con el papá de tu marido.
O tu papá su papá de él casándose con tu mamá. ¿Me explico? Eso sería un desastre. O sea, si yo espero que lo que yo veía en mi papá, ¿sí?, se repita en mi pareja y viceversa, mejor si hubieran casado ellos, ¿no? Y no nosotros, para decirlo así. Esto no va a funcionar nunca. ¿Cuál es el punto? Que todas las expectativas que tengamos o tenemos para nuestro matrimonio deben conformarse a la Biblia. Así de sencillo. Que todas nuestras expectativas, ¿qué es lo que esperamos, no? De ella o de él en sus distintos papeles. La respuesta tan claramente en la palabra de Dios, estas expectativas deberían conformarse a la Biblia. ¿Me explico? A lo que Dios dice sobre este asunto. No deben conformarse a ninguna otra norma. A lo que Dios dice en su palabra, tenemos que conformar nuestras expectativas. Y es por lo tanto que en el tiempo que nos resta vamos a lanzarnos a analizar estas cosas. Y vamos a comenzar ahora en Primera de Pedro, en su capítulo 3. Dejamos lo de los conflictos, aunque vamos a ver que hay más aquí. Primera de Pedro 3. Y lo que vamos a hacer aquí rápidamente, antes de meternos en grandes controversias, vamos a ver en una forma muy sencilla lo siguiente. ¿Cuáles son nuestras expectativas acerca de estos papeles? Primero demos lectura a este texto. Vamos a leer dos. Primera de Timoteo 2. No hemos leído muchos versículos. Hay tantos pasajes que hablan de estos temas. Primera de Timoteo 2:12. No permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado el primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en la transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, y no es la salvación de su alma lo que está de por medio aquí, si permaneciere en la fe, el amor, la santidad, con modestia. Esa es la palabra, modestia, ¿no? ¿Bien dicho? Modestia. Ahora, el punto aquí es que cuando es 2 de 1 Timoteo 12 a 15, ¿no? Que hay un orden bíblico, hay funciones y papeles claramente señalados, hay una posición clara para el hombre y para la mujer. Estos papeles, estas posiciones, estas funciones fueron claramente cosas establecidas antes de la caída, como vamos a ver, antes de la caída. Hay igualdad entre el hombre y la mujer en una serie de cosas. Vean, están en una posición de igualdad en los siguientes puntos. Primero, ambos fueron creados en la imagen moral de Dios. Segundo, ambos fueron hechos responsables ante la ley de Dios. Tercero, ambos fueron culpables de desobedecer a Dios, aunque Eva desobedeció primero. Cuarto, ambos son herederos de la gracia salvadora. Quinto, ambos son llamados a dejar a sus padres y a formar una nueva pareja en una sola carne. Sexto, ambos tienen el privilegio de reflejar el gran misterio de la unidad espiritual entre Cristo y su iglesia, y ya sabemos cómo. Pero, en relación con sus funciones o papeles en esta vida y específicamente en el matrimonio, no son iguales. Ahora, estamos en Primera de Pedro, veamos también, simplemente para que nos sirva de respaldo, Efesios 5:23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y el que da la salud al cuerpo. Vuelven a ver, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
Hay que fijarse muy bien ahora en lo que vamos a ver aquí sobre una parte, no todo, una parte nada más en este momento del papel que le corresponde a la mujer. La posición del hombre como cabeza de la mujer no fue el resultado de la caída ni tampoco de la cultura hebrea, sino más bien al hombre se le fue otorgado el liderazgo desde el principio de la creación. El hombre fue establecido por la palabra de Dios y la creación misma como cabeza de la mujer desde un principio. La mujer fue creada posteriormente como la ayuda idónea para él. Y hay que darnos cuenta de un solo punto aquí. No existían problemas antes de la caída entre Adán y Eva sobre este punto. Fue la caída lo que dio origen a todos los problemas. Eva no se mantuvo en su lugar, en su posición de sumisión a Adán, sino más bien tomó el liderazgo, enseñoreándose de él, actuando como si Dios le hubiera dado luz verde para actuar en forma independiente. Adán tampoco cumplió con su responsabilidad como la cabeza, y ambos fueron involucrados en el pecado original que destruyó nuestra raza. Y en este sentido, ambos ahora tienen una naturaleza pecaminosa. Ninguno de los dos quiere cumplir con su papel correspondiente en el orden divino. Y por lo tanto, la palabra de Dios simplemente dice, ahora post caída los papeles son los siguientes. Y ahora veamos, ¿no? En 1 de Pedro 3. En 1 de Pedro, en su capítulo 3, en el versículo... Vamos a comenzar aquí, vamos a leerlo, ¿no? Asimismo, versículo 1. Vosotros mujeres, sed sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación o comportamiento de sus mujeres. Considerando vuestra conducta respetuosa, casta en la versión antigua, que es con temor, y el adorno de las cuales no sea exterior, con la versión moderna, peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el hombre interior, el hombre del corazón, que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable, apacible, pacífico, la versión antigua, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas mujeres que esperaban en Dios, mujeres santas, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, la palabra griega, Kurios, dueño soberano, un nombre otorgado en ambos testamentos exclusivamente a Dios, en su más amplio significado, de la cual vosotros sois hechas hijas haciendo bien, si no sois espantadas de ningún pavor. Y vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas según sabiduría o conocimiento, dando honor a la mujer como al vaso más frágil, como a herederas juntamente la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y el punto aquí es crucial. Todas las responsabilidades que le corresponden a la mujer en su papel están resumidas en una sola palabra. La palabra es submisión. Ahora, vamos a considerar esta submisión varias veces antes de terminar. Esta submisión, según Pedro, consiste en primer lugar de respetar a su marido. La palabra usada aquí, llamándole Señor, lo vuelvo a repetir, una palabra usada en ambos testamentos para Dios. Y esta palabra que incluye reverencia, respeto y submisión, quiere decir simplemente que tenemos un concepto alto, una opinión elevada, o lo que ya hemos escuchado, estimamos a esa persona, vean, y esa persona es muy importante para nosotros.
Esto es lo opuesto de tenerle en poco, o lo opuesto de menospreciar al marido. Ahora ven con mucha atención. Yo puedo discernir, Marcos puede discernir, Jorge puede discernir, Víctor puede discernir, para nombrar a varios de ustedes, para que todos seamos culpables aquí. Escuchando a una pareja platicar, yo puedo discernir si hay esta forma o clase de respeto en su relación matrimonial, si este papel que le corresponde a ella se está cumpliendo o no. Misteriosamente podemos discernirlo, porque no tenemos que escuchar a esta mujer criticona, no tenemos que saber de lo que dice a espaldas de su marido, no tenemos que investigar más a fondo para saber qué tipo de papel desempeña esa mujer en su matrimonio, sino simplemente tenemos que ver cuántas veces interrumpe a su marido cuando él está hablando en un grupo de personas, pudieran ser 2 o 3 o más. Ese hombre tiene la palabra y su pobre mujer lo está interrumpiendo a cada ratito, corrigiéndolo. Ya nos vamos. Corrigiéndolo. No fue tal como él lo dijo. Yo tengo que corregir lo que dijo mi marido, porque lo dijo, quién sabe, mal, exagerando, cambiando algunos detalles. Escuchen el punto. Muchísimas veces esa mujer hace comentarios a sus amigas. Se queja contra su esposo. Lo hace aún con sus amigas cristianas. Escuchen bien. Lo hace en diferentes circunstancias. Escuchen lo que estamos diciendo. Y esto manifiesta abiertamente que la opinión que esa mujer tiene de él, de su marido, no es lo que la palabra de Dios señala aquí. Tengan paciencia, mujeres, vamos a verlo claramente. En muchos casos, esta mujer tiene una opinión muy elevada de sí misma y una opinión muy baja de su marido. Y eso es lo que le conduce a hablar mal de él. Pero casi siempre podemos detectar en sus palabras el deseo de dominar a su marido, el deseo de exaltarse a sí misma, el deseo de tomar el liderazgo, o por lo menos el deseo de corregir. Si tú quieres corregir a tu marido, no lo hagas en forma pública. Escuchen lo que estoy diciendo. No lo haga, por favor, mujer, en forma pública. Te estoy dando, y la palabra de Dios te da licencia para hacerlo en forma privada, no en forma pública. Escuchen lo que estoy diciendo. Esa actitud que una mujer no puede ocultar es muchas veces fruto de lo que encontramos post caída en Génesis 3. El deseo de dominar, el deseo de enseñorearse de su marido, sin lugar a dudas. En algunos casos es rebeldía abierta en contra de Dios. Pero en todos los casos se trata de falta de respeto y falta de sumisión. Esas mujeres están pecando. Yo me acuerdo, estaba escuchando algunos casos sobre eso, no será la primera vez que diga eso, entonces lo voy a decir aquí, aunque puedo ser malentendido. Hay casos cuando es necesario decirle a esa mujer que se calle. Cállate. Escuchen lo que estoy diciendo. Hay casos cuando eso es necesario en forma pública, porque la mujer se ha comportado así en forma pública. Hay muchísimos casos cuando esto no es necesario en forma pública. Se puede hacer en forma privada. Él puede decirle, por favor, hijita.
No hagas eso en forma pública. Y créanme, ¿cuántas veces estamos sentados a una mesa, 2 parejas nada más? Y los hombres no pueden decir 5 palabras. Se metan las mujeres a interrumpir, a corregir. No dicen, cállate hombre, yo quiero tener la palabra. Simplemente lo hacen. Y si el hombre se atreve a decir, cállate, hija. Caramba. Ahora, yo no seré responsable por ningún pleito sobre este detalle. Si creen que estoy exagerando, que estoy yendo más allá de lo que la palabra de Dios indica aquí, Sara reverenciaba a su marido llamándole mi Señor. Respeto y nada más de eso se trata. Pero ahora vamos más lejos. Hay muchas mujeres, escuchen bien, que obedecen a medidas, en forma superficial, sin reverencia o respeto, todo el tiempo quejándose y pensando mal de su marido. Estas mujeres deberían preguntarse si actuarían así con Dios. Ah, sí, te estoy obedeciendo, Señor, pero prácticamente a patadas porque no quiero hacerlo. Quejándose de Dios, pensando mal de su Señor. ¿Lo harían en contra del Señor? Hablo de Dios. ¿Dios aceptaría esa clase de obediencia o sumisión? Y vean lo que estamos diciendo. Muchos piensan que esta sumisión o obediencia, que la pueden condicionar. Como ya hemos visto, ponen su puente a mitad del camino a ver si él no quiere construir la otra mitad y si no pueden juntarse en medio, nada de obediencia. Este asunto no tiene nada que ver con el marido en sí. Escuchen lo que estamos diciendo. No tiene nada que ver en lo absoluto con las capacidades, con la educación, con el carácter de su marido, con su falta de liderazgo, con sus pecados X. No tiene nada que ver. ¿Cómo sabemos eso? Porque se trata aquí de la obediencia a un hombre inconverso. Por eso lo sabemos. El pasaje comienza con la mujer cristiana casada con un hombre inconverso. Y Pedro le está exigiendo la palabra de Dios. Se lo está exigiendo. Una submisión. Esta mujer que dice, si fuera diferente, si se comportara mejor, si no cometiera tantos errores, si fuera más esto, aquello o lo otro, si me tratara diferente, entonces yo estaría dispuesta a obedecerle. No, eso no es lo que la palabra de Dios dice. El problema aquí no tiene nada que ver con tu marido, ni con su condición espiritual, ni con sus pecados, porque el hombre aquí es inconverso. Y Pedro dice, es la única forma en que esa mujer puede ganar a su marido inconverso, obedeciendo, en sumisión a ese hombre. Pero a la vez hay que decir lo siguiente. Hay muchos maridos que hacen que esta sumisión sea más difícil. Hay muchos hombres que prácticamente es como si quisieran provocar a sus esposas para que les pierdan el respeto, ¿no? Hay mucho que un hombre puede hacer, y lo vamos a ver antes de terminar, para lograr que esto sea fácil, que esto sea agradable, que esto sea deseable de parte de su esposa. Hay muchas cosas que el hombre puede hacer. Pero estas cosas no condicionan la sumisión o la obediencia de la mujer. Y el argumento aquí, igual en Efesios, es único. Su sumisión a ese hombre es motivada por el Señor verdadero de ambos. Su sumisión a ese hombre es motivada como una parte principal de su deber al Señor. Su conducta cristiana señalada aquí es una manifestación abierta de su sumisión al Señor Jesucristo.
Y esta sumisión, vamos a resumirlo rápidamente, es una obediencia espontánea, voluntaria, motivada por el amor, fíjense bien, que se extiende a todas las cosas con la excepción del pecado. Pablo lo dice enfáticamente, que obedezcamos a nuestros maridos en todo, con la excepción del pecado. Nuestro marido no nos puede obligar a pecar. Y en este contexto, ¿cuál es el argumento? Que la mujer debería obedecer a su marido. Punto. Si esté de acuerdo con él o no. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Si están de acuerdo o no. Porque estas mujeres que quieren negociar, que quieren hacer un trato, que quieren un cambalache, que quieren condicionar su obediencia, o que quieren aparentar que es obediencia cuando en realidad es rebeldía, están jugando. No harían eso con Dios, no harían eso con Cristo. Entonces, ¿por qué lo quieren hacer con su marido? Y estas mujeres que piensan, vamos a ver lo del machismo, vamos a ver lo de estos hombres tiránicos, dictadores, tan inseguros de sí mismos, lo vamos a ver. Escuchen bien, estas mujeres que dicen, no, entonces se me hace que la palabra de Dios está exigiendo de mí una clase terrible de esclavitud. Pero yo les pregunto, ¿acaso es la iglesia de Cristo esclavo de Cristo? ¿Es su obediencia la de una esclava, hablando de la iglesia, o la de una obediencia voluntaria motivada por el amor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice la Biblia? Es una obediencia voluntaria motivada por el amor. Nadie piensa, Dios me está forzando, Dios me está obligando, yo soy un esclavo. Somos esclavos de Cristo, sí. Pero nuestra obediencia nunca es realizada como si fuera esclavitud. Nada de esto, hay que entenderlo, nada de esto significa que la mujer no pueda expresar su opinión. Nada aquí acerca de una mujer totalmente pasiva. Nada acerca de una mujer callada que tiene que pedir permiso para hablar. Nada de una esclava, nada de una criada. Pero escuchen, ¿qué quiere decir todo este argumento? Lo que ya hemos visto antes. Primero, que Dios no le da licencia a la mujer cristiana para actuar en forma independiente de su marido. No debe actuar esa mujer en forma independiente. Y la analogía del cuerpo y la cabeza basta. La cabeza tiene la decisión final. En todos sus asuntos hay una cabeza, hay un liderazgo, hay una coordinación, hay una armonía, hay concordancia. Hay dos personas tocando la misma melodía, pero alguien está coordinando todo esto. En el negocio, en el gobierno, en la escuela, en la familia, en los equipos deportivos, siempre hay una cabeza. Nada funciona sin cabeza. Y Dios simplemente dice en su palabra que la persona que desempeña el papel de cabeza en esta relación es el hombre. Es el hombre. Y sin una cabeza, lo que va a pasar es lo que ya sabemos. La persona más fuerte va a dominar. Y eso pudiera ser muchas veces la mujer, invirtiendo los papeles. Y esto terminará echando a perder todo. Pero ahora vamos a ir rápidamente, no quiero, vamos a hacer un receso en 15 minutos, no se preocupen aquí, pero veamos rápidamente, aquí en Primera de Pedro estamos, una serie de puntos cruciales. Después vamos a ver lo del hombre y después todos sus ajustes y cosas metidas de por medio en esto para terminar. Pero veamos rápidamente el comportamiento de la mujer aquí. Hay 7 cosas señaladas en este pasaje acerca de la conducta de la mujer cristiana en esta relación. Solamente apunten por favor la lista. Primero, submisión, el versículo 1. Primero, Primera de Pedro 3:1. Segundo, vean, segundo, castidad, pureza sexual, fidelidad a su marido. Versículo 2.
y esto lo tengo que comentar en una forma muy sencilla. La mujer cristiana debe vivir de tal manera en su relación matrimonial que su marido tenga confianza y seguridad en ella. O sea, como para promover esa confianza y viceversa, en ambos casos. Pero la conducta casta apunta hacia ese argumento. Tercero, reverencia o conducta respetuosa. Por eso yo decía, la mujer que le está cortando y interrumpiendo constantemente a su marido, créanme, esto es terrible en Gringolandia. Yo me he levantado para indicar que yo estaba muy molesto porque esa mujer no quería callarse cuando yo estaba tratando de escuchar a su marido. Y le estaba faltando al respeto una conducta, no respetuosa, que a mí me daba la idea de que si se están comportando aquí frente al pastor o misionero fulano en forma pública, ¿qué es lo que han de hacer en su hogar? ¿Qué es lo que ha de hacer esa mujer en su hogar? Sumisión y reverencia. Y cuarto, adorno modesto. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo es la palabra? ¿Modestia o modestía? Esa palabra, modestia. O sea, dice el versículo 3 que su adorno debe vestirse modestamente. Y esto no lo vamos a discutir el día de hoy, la regla es muy sencilla. Debería de vestirse en forma apropiada para una mujer cristiana, punto, primero. Y segundo, esto es un sermón que causaría un escándalo aquí. Escuchen, no lo vamos a dar. La persona que determina si su vestimenta es apropiada o no, es su propio marido. No es la iglesia, no son los pastores, es el marido de esa mujer el que tiene la última palabra acerca de cómo ella ha de vestirse apropiadamente, modestamente. Y claro, en el contexto de una iglesia, si un marido está permitiendo que su mujer llegue a los cultos vestida en una forma sensual o provocativa, no hablaremos con ella, sino con él. Así de sencillo. Quinto, su adorno interno. El versículo 4, sobre esto vamos a hablar un momento. Y sexto, ¿hasta cuál punto manifiesta este respeto? Llamándole Señor. Esto no lo estamos diciendo que es algo que hay que hacer hoy día, pero es algo que se demuestra. Ahora, rápidamente, de parte del hombre hay tres cosas. Primero, en el versículo 7a, la necesidad de habitar con ella sabiamente. Veremos todo lo del hombre antes de terminar, no se preocupen. Hay que, vivir con ella según comprensión, conocimiento y sabiduría. Y esta sabiduría es en relación con sus responsabilidades de liderazgo. Es el reconocimiento inteligente de sus responsabilidades como líder en el hogar. Segundo, la necesidad de honrar a su esposa como el vaso más frágil, dice Pedro. En el versículo 7, a mitad del versículo, honrarla como el vaso más frágil. ¿En cuál sentido más débil? En sentido emocional y en sentido físico. Las mujeres son más, me gusta la versión antigua, frágiles. Mejor que débiles. Frágiles. ¿Sí? Y pudiéramos decir mucho sobre esto. Solamente comento lo siguiente. Todos los varones han tenido la experiencia de encontrar a su mujer, a su esposa, llorando. Todos. Nos ha sucedido. Y nos damos cuenta en ese momento, este vaso es más frágil. Si yo fuera a preguntar a las mujeres, jamás han encontrado a su marido encerrado en un rincón en la casa llorando. Espero que no. No quiero saber. Por favor, que lo guardan, es un gran secreto. No lo divulguen a nadie. Pero
Vamos a ver más adelante, el marido no debe hacer un berrinche y decir, tiene que decirme el por qué está llorando en este momento. No te lo puede decir. No te lo puede decir. En ese momento. A lo mejor después sí. En ese momento no. Pero eso es una parte de este argumento. Y tercero, la necesidad de vivir con ella como un creyente. Y esto de vivir con ella como un creyente acabará con el machismo. Hay que entender esto, ¿no? El machismo, cuando lo vemos en un hombre, podemos dar por sentado que si se comporta así con su esposa, en base a ese machismo, lo podemos dar por sentado que ese hombre en lo más profundo de su ser es una persona inmadura, insegura de sí misma, que tiene miedo, y que está pecando contra Dios y contra su esposa al comportarse así. Ese machismo es un disfraz para ocultar todos los temores, todas las inseguridades, toda la inmadurez de ese hombre. Lo mismo cuando vemos una de esas personas tan segura de sí misma y tan soberbia que quiere dominar. Es una persona llena de miedo, inmadurez e inseguridad. Le falta autoestima. Y piensa que la forma para obtener todo esto es comportándose como un macho. No, eso no es así. Hemos de vivir con ella como creyentes. Como dos creyentes. Ahora viene la bomba y con esta bomba haremos un receso. Vamos a cerrar la puerta para que nadie pueda salir. Tenemos hasta las 6 y vamos a ir hasta el límite. Por favor, tengan paciencia. Los gastos y todo involucrado, todo el dinero fue para las comidas. Ninguna persona, y ni menos yo, recibió ni un quinto. Les agradecemos nuevamente Marcos y Lulú, Carlos y Becky y cualquier otra persona que haya trabajado en esto, pero vamos a aprovechar el tiempo. Ahora vean la bomba. El versículo 3. El adorno de las cuales no sea exterior, en peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el hombre del corazón, encubierto del corazón, en incorruptible ornato, de espíritu afable y apacible o pacífico, la versión moderna. Y ven lo que dice, Dios está metido de por medio en todo esto, lo cual es de grande estima delante de Dios. Ahora, este texto es terrible. Vamos a verlo rápidamente. Y escuchen los argumentos. Las palabras traducidas adorno aquí, en relación con la mujer, vienen de la palabra griega cosmos. Los eruditos dicen que el texto y la palabra griega tratan con el uso de cosméticos. Se refiere a eso, al maquillaje de una mujer. Y la palabra de Dios dice, cuyo cosmético, cuyo maquillaje, ¿estoy diciéndolo bien? No sea exterior. Ahora vamos por partes. A todas las mujeres les interesa el uso de cosméticos. A todas las mujeres, sin excepción, les gusta vestirse de ropa bonita. A todas las mujeres les gusta arreglarse en forma bonita, peinarse en forma atractiva. Estas cosas no son malas en sí, pero sin discutirlo, hay más cosas aquí de lo que el tiempo lo permite. Estas cosas que no son malas en sí, Pedro las utiliza bajo inspiración del Espíritu de Dios para apuntar hacia algo muy malo en muchas mujeres. Hay muchas mujeres que toman lo exterior, la ropa y la moda, convirtiendo estas cosas en relación con su apariencia externa
en puras vanidades. La gran mayoría de las mujeres en conversa se preocupan muchísimo por su apariencia externa. Hay muchas mujeres que se fijan excesivamente en la moda y en todas las vanidades relacionadas con ella. El estilo del mundo, la corriente del mundo. Hay otras mujeres que no lo manifiestan tan abiertamente, pero tienen el mismo interés. Hay muchas mujeres que quieren vestirse lujosamente. Ahora veamos por qué. Escuchen con mucha atención. En algunos casos para hacer un show, porque son personas vanas y orgullosas. No estamos hablando de mujeres cristianas. La palabra de Dios dice que ninguna mujer cristiana ha de comportarse así. Pero hay muchas mujeres que quieren hacer un show. Y hay otras mujeres que quieren llamar la atención de otros hombres. De hombres que no son su marido. De otros hombres quieren llamar la atención hacia sí mismas. Hay otras mujeres que lo que quieren es llamar la atención de otras mujeres. En base a celos, arrogancia o pura envidia, vanidad, lo que sea, lo que están buscando es la atención de otras mujeres. Y en todos los casos, tenemos que concluir que estas mujeres, y prácticamente sin excepción son así, son mujeres inquietas, agresivas, rebeldes, que quisieran usar su belleza o su apariencia física para dominar y controlar a los demás, sean hombres o mujeres. Quieren dominar, quieren controlar. Y en su carácter muchas veces son mujeres consentidas, inmaduras. Esto es todo lo del clásico muchacho junior, pero en una mujer. Consentida, vana, inmadura, superficial. Y la palabra de Dios dice, el adorno de la mujer cristiana no debería tener ninguno de estos propósitos, ¿sí? Sino más bien que la mujer cristiana debería preocuparse por lo interior, por la persona interior del corazón, por la parte invisible, por su alma, por su espíritu, cultivando las gracias espirituales que agradan a Dios y a su marido. Pero ¿por qué dice Pedro esto? ¿Por qué tiene tanta importancia? Hay que fijarse muy bien en el por qué. Porque todos nosotros caemos en el error, en todo lo que estamos comentando aquí. Somos propensos a caer en el error de pensar demasiado sobre las cosas que no tienen importancia alguna, las cosas externas para empezar. La tendencia de exagerar la importancia de cosas externas, cosas triviales, la ropa, los adornos, el cuerpo en vez del alma, eso es un grave error. Y al mismo tiempo, fíjense bien, hay mucho orgullo, mucha soberbia, mucha vanidad, muchas veces una mente vacía y necia, superficial, que no piensa profundamente, muchas tonterías metidas de por medio en esto. Y simplemente comento para que esto sea un poco más entendible hoy día. Hay algunas iglesias en la Unión Americana que dicen ser evangélicas, que afirman predicar el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Y saben ustedes lo que hacen de vez en cuando en estas iglesias, hacen un show de modas. Y hay otras iglesias en donde es un show de modas cada domingo. Y conocemos de esas iglesias aquí, en nuestro querido México, en donde la mujer hace su aparición, ¿no? Su entrada al templo. Sí, esperando el momento para que todo el mundo vea a esa mujer. Es más de lo mismo. Estas cosas no tienen nada que ver con una mujer cristiana. Lo que Pedro dice es, lo que importa es no lo de afuera, sino lo de dentro. ¿Por qué? Porque esto es lo que cuenta ante los ojos de Dios, porque Dios mira el corazón,
Porque vean, a la hora de la muerte, eso es lo que será visto, lo que está dentro, no lo que está fuera. El alma desnuda, dice la Biblia. Hará su acta de presentación o comparecencia ante el trono del universo entero y el trono de Dios, ¿no? Con el universo entero viendo. ¿Cómo estaremos adornados en nuestra alma en ese momento? Eso es lo que Pedro está preguntando. El alma adornada con la mansedumbre, con la humildad, con el amor, con la pureza, con el respeto, todas estas cosas mencionadas aquí. Esto es una parte crucial del tema y debemos entenderlo bien. Y hay que agregar solamente, ¿no?, este punto. Ese espíritu incorrupto, agradable, pacífico, es de gran valor delante de Dios. Escuchen, mujeres, lo que les voy a decir. Algunos de ustedes quizás nunca lo habrán entendido. Por favor, con la ayuda de Dios, que lo entiendan ahora. Es de gran estima delante de los hombres. Esto es así. ¿Qué es lo que comentábamos al principio? Estos hombres que piensan, no, esta mujer con la cual yo ando, ¿no?, es un objeto de prestigio, de placer, ¿sí?, que a mí me engrandece, ¿sí? Ese hombre es tan culpable de tener una mente vacía, necia, inmadura y pecaminosa, como las mujeres que andan en esto, ¿sí? Es de gran estima ante un hombre cristiano, de igual manera, de gran valor delante de Dios, un espíritu agradable, pacífico, un espíritu incorrupto en una mujer cristiana. Y créanme, una mujer cristiana vestida internamente de estas gracias o cualidades espirituales es mucho más atractiva ante los ojos de su propio marido que todas estas mujeres que andan haciendo su show. ¿Sí? Esto es así. Y si no piensan así, por favor, estudien la palabra de Dios, contemplen el día de juicio, cuando se acabarán los shows y la hipocresía, y todos seremos vistos tal como Dios nos ve. Pero este texto lo dice tan claramente que debemos, ¿cuál es la idea? Maquillarnos internamente. ¿Qué es esto? No es hipocresía, es hacernos internamente personas atractivas. Y si esto lo logra una mujer cristiana, aún con su marido inconverso, habrá ganado una gran recompensa en esta vida y aún en la vida venidera. Ahora vamos a hacer un receso.